Muy buenos días, hermanos, un saludo a todos ustedes. Tengo las 7 de la mañana con 36 minutos. 7 de la mañana con 36 minutos. Hoy día es abril 21 del 2024. Si me puede decir que me está escuchando bien, que el audio está bien. Vamos a leer la Biblia en el Salmo 68. Voy a usar la Biblia, la versión Nueva Biblia de las Américas. Salmo 68, Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer Salmo 68. Son 35 versículos. Vamos a leer. ¿Me puede decir si me escuchan bien? Quiero saber que el volumen. Salmo 68 de la Nueva Biblia de las Américas, versículos. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: el Dios del Sinaí del santuario. Para el director del coro, Salmo de David, cántico. Dice: levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que nos aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre. Abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocíjense delante de él. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios, es en su santa morada. Dios prepara un lugar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen, y la que se queda en casa repartirá el botín. Cuando ustedes se acuestan en los rediles, son como alas de palomas cubiertas de plata, y sus plumas de oro resplandecientes. Cuando el Omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miríadas, millares de millares. El Señor está entre ellos, en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto,
has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor: de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre, y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos. Bendigan a Dios en las congregaciones, al Señor ustedes del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos. Los principales de Judá son su grupo. Los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. El Dios tuyo ha mandado tu fuerza. Muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, te traerán presente los reyes. Reprende las fieras de las cañas, la manada de toros con los becerros de los pueblos, pisoteando las piezas de plata. Él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la guerra. De Egipto saldrán mensajeros. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Canten a Dios, oh reinos de la tierra. Canten alabanzas al Señor. Canten al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él da su voz poderosa. Atribuyan a Dios fortaleza. Su majestad es sobre Israel, y su poder está sobre los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, que es tu día, gracias por tu palabra que hemos leído, y que tu Santo Espíritu, Señor, corra como ríos de agua viva. Que lo que se va a hablar sea de bendición, y que tu Santo Espíritu aplique en cada mente y corazón tus verdades. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema de hoy se llama el pacto de gracia. ¿Ok? Se llama el pacto de gracia. Foedus gratiae, ese es latín, el pacto de gracia. Ya hemos hablado acerca del pacto de redención, ya hemos hablado acerca del pacto de obras, ahora este es el pacto de gracia. Un tema que me va a llevar tal vez por la próxima hora. Voy a hacerlo despacio, hay muchos conceptos. Prácticamente son tesis. Son tesis del pacto de obras. ¿Qué son tesis? Bueno, tesis son afirmaciones verdaderas que se aceptan tal como son. Puede también entenderse como dogmas de fe. Entonces, cuando uno habla de una tesis, usted está afirmando algo. No hay necesidad de probarlo en ese momento, aunque viene después el desarrollo. Por ejemplo, alguien dice, en la luna no hay oxígeno. Esa es una tesis. Ahora hay que probar que en la luna no hay oxígeno. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser tesis del pacto de gracia. El pacto de gracia prácticamente es parte de lo que se conoce como la teología
¿no?, del pacto o teología reformada. Entonces, teología reformada viene a ser prácticamente la base de lo que distingue, ¿no?, a otras teologías, por ejemplo, católica, luterana, anglicana, bautista o cualquier otra teología. Entonces, la teología del pacto, teología reformada, es lo que distingue a la fe presbiteriana. Los que no son reformados presbiterianos, ellos tienen otra diferente teología. Pero esta teología del pacto nos ayuda a nosotros a entender por qué creemos y hacemos lo que creemos. El que no es reformado, generalmente el evangélico de origen estadounidense, que pulula en toda Latinoamérica, ellos rechazan toda la historia de la teología cristiana. Ellos rechazan los credos, las confesiones. Es una fe gringa desnuda, póngala así. Así es la fe evangélica. Porque ellos, según ellos dicen, siguen lo que ellos ven en el versículo. Eso es lo que va a México. Eso es lo que va a Centroamérica y lo que va a Sudamérica. Cada uno hace su propia teología personal, ¿no? Yo lo llamo teología de la cocina. ¿Por qué de la cocina? Porque la cocina generalmente es el lugar del hogar, ¿no? Toda casa tiene que tener una cocina porque ahí pues uno cocina. No parte de un estudio teológico, cada uno lo que se le viene a la mente. La teología del pacto, la teología reformada es diferente. Entonces, en esta parte de la teología del pacto y esa reforma vamos a hablar acerca del pacto de gracia. Entonces, como dije, son tesis. ¿Ok? Una de las tesis es, cuando hablamos en términos de pacto, ¿no? Cuando hablamos en términos de pacto, voy a ponerlo aquí así. Vamos a ampliarlo. Cuando hablamos en términos de pacto, siempre debemos especificar a qué pacto nos referimos. ¿Pacto de redención? ¿Pacto de obras? ¿O pacto de gracia? Cuando uno habla en términos teológicos, ¿cuál es? Cuando uno dice el pacto. Dentro de la teología reformada, entonces se tiene que ver, bueno, en este caso vamos a hablar acerca del pacto de gracia. ¿Qué más? El pacto salutis, esto viene a ser latín, o el pacto de redención, o el pacto de salvación. Recuerden, la palabra salud del español viene del latín, que significa salvación. Por eso cuando alguien estornuda, dice salud, o sea, sálvate. Es salvación. Salvación tiene que ver con la sanidad física, la salud física del cuerpo, de la mente y del espíritu. Cuando usted va al doctor y dice cuál es tu salud, él solamente se enfoca en el aspecto del cuerpo. Y si psiquiatra, en el aspecto de la mente. Nada más, el doctor no va a orar por usted, no le va a leer la Biblia. Pero en un aspecto completo, el aspecto espiritual, también está la salvación. Entonces cuando uno dice, él es salvo, lo que le está diciendo, ¿tiene salud? Es lo que está diciendo. Recuerde, el español de España es una evolución de lenguaje que tiene mucho de griego, cantidad de palabras griegas, ¿no? Y también el latín. Entonces, el pacto salutis es distinto y es la base del pacto de gracia. ¿Se dan cuenta? El pacto salutis es el pacto de redención. Es distinto, pero es la base del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque en el pacto salutis, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en coordinación, ellos entonces son los que elaboran lo que tiene que ver el pacto de gracia. En el pacto salutis. Eso es antes de la creación del mundo. Otra tesis muy importante.
Es un grave error teológico confundir el pacto de obras con el pacto de gracia. Eso ya lo hemos visto. No es lo mismo hablar del pacto de obras con el pacto de gracia. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Recuerda, estamos estudiando teología reformada. Los amigos que no son reformados, tal vez es nuevo para ellos, no hay problema, pueden quedarse y aprender. Pero los reformados presbiterianos parece muy importante porque eso nos ayuda a entender toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Eso viene a ser la estructura hermenéutica para entender lo que es nuestra fe. El término pacto de gracia, exactamente, salud por salvación, exacto, sí. La versión 1999 de la Reina Valera, así es que ese es su significado original, ¿no? Ese es su significado original. Muy buena aportación. El término pacto de gracia puede usarse de manera amplia y restringida. Ahora, esto es lo que va a venir ahorita, que yo quiero que presten atención. Especialmente los amigos evangélicos que no conocen lo que es el pacto de la teología del pacto. Porque aquí vamos a hablar de dos cosas importantes. Vamos a hablar de la manera amplia y de la manera restringida del pacto de gracia. Pues es muy importante porque esto nos ayuda a entender nuestra teología. A mí me ha ayudado bastante, ¿no?, a responder preguntas que tienen que ver con toda la doctrina reformada. Empecemos entonces. Voy a hacerlo un poco más grande. Okay. Cuando se usa de manera amplia, mire, se refiere a todos los que son bautizados en la comunidad del pacto que confiesa a Cristo. Por ejemplo, los reformados creemos que cuando uno confiesa a Cristo, inmediatamente de la confesión de fe se bautiza. Si ese creyente tiene familia e hijos, los hijos también se bautizan. Nosotros creemos en el bautismo de los infantes basado o de padres creyentes. Entonces, el hijo que se bautiza entra a la comunidad del pacto. Aquí está. Por el bautismo. ¿Ok? Ahora, los niños no necesitan confesar a Cristo, al igual que los circuncidados en la casa de Abraham. Esto ya lo hemos hablado antes. En la casa de Abraham, Abraham fue circuncidado por su fe. Justificado, circuncidado. Dios le dice, tus hijos ahora van a ser circuncidados, pero no tienen que creer, porque son tus hijos. Nacen en el pacto. Y la señal del pacto era la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Eso, Pablo dice, vivimos en la casa de Abraham los que somos de fe. Dentro de la fe reformada, que somos hijos de Abraham, es lo mismo. El creyente adulto confiesa la fe en Jesucristo, es bautizado, y si tiene hijos, los hijos, por ser hijos de un padre creyente, se les aplica el señal del pacto de gracia, en este caso el bautismo. Entonces, de una manera amplia, se refiere a todos los que son bautizados en la comunidad del pacto, que confiesa a Cristo. De una manera amplia. Ahora, en una manera restringida, esta parte es muy importante. Porque aquí está la respuesta a muchos de los que dicen preguntas que salen después. Cuando se usa de manera restringida, se refiere a aquellos que han recibido el doble beneficio de Cristo. ¿Cuál es el doble beneficio? El doble beneficio es la justificación. Y también la santificación. ¿Ok? Vamos a repetir. Bueno, esta es teología, pero esto es teología reformada. Cuando se usa de manera amplia en el pacto de gracia, todos aquellos que confiesan a Cristo y se bautizan son parte de la comunidad. De manera restringida, se refiere a aquellos que han recibido el doble beneficio de Cristo. ¿Cuál es? Justificación y santificación. Esto es teología, ¿ok? Esto es para que uno vaya reflexionando.
Vamos a repetir otra vez porque en la repetición está el aprendizaje. Porque cuando le digan a ustedes, ¿de qué hablaron hoy? Bueno, hemos hablado del pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Bueno, en su manera amplia, el pacto de gracia se refiere a todos los que son bautizados en la comunidad del pacto que confiesa a Cristo. Oh, no sabía eso, claro, porque es teología. Pero en su manera restringida se refiere a aquellos que han recibido el doble beneficio de Cristo. ¿Y cuál es ese doble beneficio? El doble beneficio de Cristo es aquí la justificación y la santificación. Ok, vamos. Aquí está otro. Vamos a también a expanderlo, darlo tal vez un número 22. En el sentido más amplio, el pacto de gracia no es sinónimo de elección. ¿Se dan cuenta que esta es teología? Por eso que la teología del pacto es mucha reflexión. Nosotros no nos llevamos por memes. Es estudio. El pacto de gracia, en un sentido amplio, no es sinónimo de elección. ¿Ok? De modo que todos los elegidos están en el pacto de gracia. Pero mira lo que dice aquí. Aquí está la diferencia. Vamos a poner esto aquí para diferenciar. Pero, hay un pero, conjunción de contraste. Pero es conjunción de contraste. No todos los en el pacto de gracia son elegidos. Ahora, aquí viene algo muy importante. Vamos a ir despacio. El pacto de gracia no es sinónimo de elección. Se refiere a que todos los elegidos están en el pacto de gracia, porque son elegidos. Pero aquí viene la conjunción de contraste o clarificación. Pero no todos los que están en el pacto, ¿no? Vamos a poner aquí. En el pacto de gracia son elegidos. Esto es lo que confunde a los que no son reformados. Por eso que evangelicalismo estadounidense del siglo XX gringo que va a Latinoamérica no entiende esto. Y cuando hablo con evangélicos se dice, no, es que no es así. Bueno, claro, porque la teología de ellos es gringa. De aquí, de Estados Unidos. Gringo, americano, gringo, evangelicalismo, gringo. Yo voy a México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Ellos no entienden inglés, ellos solamente aceptan lo que les digo. Y eso es evangelicalismo. Por eso mucha gente corre a ellos. Pero ellos no les enseñan la reforma, la teología reformada. Cuando uno confiesa a Cristo y se bautiza, uno pasa a ser parte de la comunidad del pacto de gracia. De toda esa gente que confiesa a Cristo, solamente Dios sabe quiénes son los verdaderos. Porque yo no leo corazón. Nadie puede leer los corazones ni la conciencia de la gente. Por ejemplo, hoy día el Señor, ¿no? Sectas, miles de sectas en Estados Unidos. Aquí sale todo eso. Se reúnen, se contradicen unos a otras, pero se reúnen alabando disque al mismo Dios. Usan la misma Biblia, pero se contradicen. Cantan, oran, se dan la mano, dan dinero al pastor, pero se contradicen. Pero es día del Señor. La pregunta es, ¿cuántos de ellos son salvos? Bueno, no sabemos. ¿Me entienden? El que conoce es el Señor. Entonces, de ahí la teología reformada entiende que los que creen y son bautizados entran al pacto de gracia. Pero mira lo que dice aquí. Pero no todos los que están en el pacto de gracia son elegidos. Quiere decir, aunque ellos hayan profesado la fe y se hayan bautizado, Dios, el que conoce los corazones de verdad, sabe quiénes de todos ellos son elegidos. Oiga, mucha gente dice, generalmente evangélico dice, no, pero si se confesaron, la Biblia dice que hay que confesar con mi boca, bla, 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 y todo lo demás. Sí, nadie no está negando eso. Pero la pregunta es, ¿qué
certeza tenemos 100% que tal persona es cristiana. Confiamos que lo es, pero no tenemos 100% certeza. Dios es el único que sabe cuántos en esa congregación son salvos. Usted puede estar dando la mano a un hermano o hermana, abrazándola, diciendo, hermana, voy a orar por ti, gracias. Pero ¿cuántos de todos ellos, que se llaman, entre comillas, hermanos, son realmente elegidos? Usted no sabe. Jesús dijo, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho exactamente lo que tú nos dijiste, Señor? Claro, ellos esperaban que Jesús les diga, oiga, felicitaciones, ¿no? Jesús dijo, nunca os conocí. A ver, tal vez, Señor Jesús, no nos escuchaste. Dijimos que en tu nombre, tal como tú lo dijiste, hemos echado fuera demonios. Y Jesús otra vez le dice, nunca os conocí. Ahora, se da cuenta uno y diría, pero ¿cómo? O sea, ¿se contradijo Jesús? Porque él mismo dice, ¿no? Pidan en mi nombre y yo lo haré. Y no solamente le dicen, nunca os conocí. Le dicen, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un momento, ellos acaban de decir que ellos estaban haciendo, ¿no? Echando fuera demonios. ¿Cómo echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Es hacedores de maldad. Él mismo lo dice. Claro, porque eso nos enseña que tales personas, pueden estar muchas personas en el pacto de gracia, pero no todos ellos que están en el pacto de gracia son los elegidos. No sabemos quiénes son. Nunca lo vamos a saber porque no somos Dios, no es nuestra tarea preguntar, ¿eres tú salvo? ¿No eres salvo? No, eso solamente le pertenece a Dios. Nada más y nada menos. ¿Ok? En un sentido más amplio y en un sentido más restringido. Ahora esto es muy importante lo que dice aquí. Usado en el sentido estricto, el pacto de gracia se refiere, ¿no?, solo a los elegidos. Ahí está. La pregunta es, ¿usted es elegido? ¿Usted es elegida? Todos en la congregación van a decir, sí, yo soy elegido. Y uno por fe lo tiene que creer. Pero la Escritura enseña que no todos son elegidos. Es así. Esa es la vida. El cristianismo es así. Lea el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos cristianos que no fueron elegidos. Es más, les vino el juicio y murieron. Ananías y Zafira. Vendieron, tentaron a Dios, estaban con los creyentes y les cae el juicio y mueren. Entonces, usado en el sentido estricto, el pacto de gracia se refiere solo a los elegidos. Dios conoce quiénes son ellos. Yo no, ni usted. Esto es teología. ¿Sí? No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de balbucear, de brincar, ni revolcarse en el piso. Para nada. Hay que ser muy respetuosos. Hay que hacer una distinción justa y necesaria entre aquellos que están en el pacto en sentido amplio, miren, y aquellos que están en el pacto tanto en sentido amplio como restringido. ¿A qué se refiere? Muchos pueden confesar a Cristo, bautizarse, dar su ofrenda, orar, darse la mano, alegre. En el sentido amplio están en el pacto. Externos son los que nosotros vemos como creyentes. Mira, ahí todos son creyentes, ¿no? Porque lo vemos. Pero en el sentido estricto, que solamente Dios lo puede mirar, ¿no?, son aquellos que tienen, como hemos leído, el doble beneficio, ¿no?, de la justificación y la santificación. Por eso, no todos los que
están en el pacto de gracia, son elegidos, pero todos los elegidos están en el pacto de gracia. Es muy importante que se tenga que entender. La distinción interno-externo es un corolario de la distinción entre la iglesia considerada visible e invisible. Este es muy bueno. ¿Cuál es la iglesia invisible? Bueno, son los hermanos, la congregación de personas que uno los ve. Cuando usted va a su congregación, usted ve, aquí todos son creyentes, hermano, oré por ti. Sí, externo, es lo que vemos. No cuestionamos si son o no. Ellos dicen que son, bueno, ¿qué más se va a hacer? Pero eso es la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es que de todos ellos que nosotros vemos, Dios sabe quiénes realmente son los elegidos. Lo cual nos lleva a concluir que no todos los de la iglesia visible son elegidos. Suena raro, ¿no? A mí me da miedo. Porque yo quiero no solamente ser visiblemente de la iglesia, sino invisiblemente también de la iglesia. La pura verdad es que cuando llegue el momento, que todavía no estamos a la puerta, la gran sorpresa será cuando la cristiandad se dará cuenta que tendrá tal vez más de la mitad que nunca fueron creyentes. Estamos hablando de 1.b, con B de burro, billones, no millones, bi, o sea, 1.000 millones. Piense. Entonces aquí viene otra cosa, la negación de la distinción interna-externa conduce necesariamente a confundir elección y decreto o a postular dos tipos de elección, decretal y pactal, es decir, una elección temporal, histórica, condicional, como es evidente en la llamada teología de la visión federal, que es una herejía. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hablarlo en lenguaje más simple para que ustedes puedan entender, porque este es un lenguaje teológico. Cuando uno bautiza a un niño, finalmente es la cuestión de los que son anabautistas, los que no creen en la teología del pacto. Ellos dicen de que es imposible que un niño sea bautizado porque no ha creído. Porque según ellos, el bautismo viene a ser como consecuencia de creer, lo cual la Biblia no enseña eso. Pero en fin, sigamos el argumento anabautista. Entonces ellos dicen, como un niño no cree, pues ¿cómo va a ser salvo? Por lo tanto, si se bautiza a un niño que no sabe nada, ¿cómo sabemos que ese bautismo le va a ayudar o no de la salvación? ¿No? Ese es el argumento bautista. Aparentemente el que no sabe la teología reformada, ni la teología ortodoxa ni católica, porque históricamente todos hemos bautizado niños, desde ya cristiano. Uno podría decir, bueno, tiene razón, como un niño va a ser salvo si nunca ha creído. Pero volvemos al mismo punto. Eso es porque no conocen la teología del pacto. Inclusive muchos disques que se llaman reformados tampoco saben, entonces no saben ni qué contestar, se quedan callados. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti. Mire, le dice eso porque Abraham había creído ya. Por generaciones. Este es mi pacto con ustedes, y escuchen bien. Y tu descendencia, después de ti. Y que ustedes guardarán. Aquí está el pacto. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ahí no hay problema. Pero mira lo que dice el 11. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será señal de mi pacto con ustedes. ¿Ok? Eso significa que el pacto se va a hacer en varones, no en mujeres, porque obviamente no se puede circuncidar a una mujer. Pero mire lo que dice el 12. A la edad de 8 días de nacido. ¿Cómo? Será circuncidado. A ver, Señor, un momento. Le dice Abraham.
Yo he creído y luego fue justificado y luego me circuncidaron. ¿Cómo se le ocurre que a un niño de 8 días que no sabe nada, ¿no? Argumento anabautista, se le va a circuncidar si él no ha hecho profesión de fe? Primero, que crezca. 2, se le pregunta si él quiere. ¿Aceptas a Dios como tu único Salvador? Entonces, si él dice sí, entonces se le circuncida, Señor. ¿Qué pasa? Claro, ese es el argumento anabautista no escritural. Porque Dios no depende, aquí demostrando, tanto la circuncisión como el bautismo no depende de la fe. Es un mandato. Es un sacramento. Entonces, aquí, teología del pacto, Dios le dice a Abraham, no tienen que creer, porque nacían en tu casa. Y tú eres creyente, sí. Tu descendencia, yo hago pacto con ellos. Y como el pacto que hago con ellos es desde antes que ellos nazcan, apenas nazcan, ¿qué crees que va a hacer? ¿O qué va a pasar? Les circuncidas. Porque ya hice el pacto. No depende de que ellos se crezcan o no. A mí no me importa que si después, no. Yo hice un pacto con ellos. En el nuevo pacto que estamos viendo, es lo mismo. Cuando uno es creyente y se bautiza y tiene hijos, los hijos van y se bautizan igual, porque el pacto es para ti y tu descendencia. No existe tal cosa como engañaron los evangélicos estadounidenses gringos que vinieron a América Latina a partir de 1905 en adelante. Usted nació en 1970, 76 o 80, creció y luego aceptó a Cristo y todo lo demás, y le dijeron que los niños tienen que crecer para que acepten a Cristo. Eso no enseña la Biblia, porque de acuerdo a la teología del pacto, todo niño que nace de padres creyentes son bautizados, al igual que el tiempo de Abraham. Eso es la teología. Eso es lo que practicamos nosotros los reformados presbiterianos, los luteranos, los anglicanos también practican eso, ¿no? Los reformados, la iglesia ortodoxa antigua, la iglesia católica antigua, porque eso es histórico. Así es. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. A mí me bautizaron, por ejemplo, la iglesia católica romana, cuando yo tenía semanas de nacido en la Catedral de Lima, que fue fundada por los españoles de España en 1530. Y ahí está, cuando usted vaya a Lima y Perú, vaya, porque es una hermosa catedral. Me bautizaron, o sea, yo fui hijo del pacto ahí. Mi familia sí fue cristiana católica. Me criaron ahí. Respetar, memorizar los 10 mandamientos, catequizar, ser un buen cristiano católico cabal, respetuoso. Y así crecí, con mucho respeto. Honrar y dar honor a quien merece. ¿Se dan cuenta? Así es. Y así fue. ¿Qué seguridad hay que si va a ser salvo o no el niño que se bautiza? No sabemos. No es nuestra obligación, digamos, no es nuestra misión de saber su corazón, porque no leemos el corazón del niño. Nosotros solamente cumplimos. Bautizos. ¿Tienen niños chiquitos? ¿No lo tienen? Bueno, no hay problema. Pero si alguien que usted conoce tiene niños y confiesa a Cristo, esos niños deben ser bautizados. No que primero eso no existe, Dios no enseña eso. Por eso se llama la negación, y lo externo es el pacto, bautismo. Ahora, lo interno, si es o no creyente, eso ya se lo deja Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurarnos con eso? Lo que siempre se ha hecho en la iglesia, catecismo en la casa. Si usted no sabe cómo catequizar en su casa, su hijo está en peligro, porque la iglesia no lo tiene que hacer, menos la escuela pública. Es usted. Si usted ya no tiene hijos, está fuera de esa responsabilidad, obviamente. Pero si todavía tiene niños pequeños, usted está en esa responsabilidad. No es fácil.
No es fácil. Entonces, ¿por qué se le catequiza? Se le catequiza porque nace en la familia del pacto. Se le enseña a los niños, a las niñas, los rudimentos básicos de la fe cristiana, porque en el futuro, cuando crezcan, 13 años, 15 años, ya no sean rebeldes y digan, no me importa la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelven fríos, no escuchar al mismo. Y peor si el pastor hace sermones que pues no tienen ningún sentido, ¿no? Sermones de globo de aire que no ayudan en nada. Pues, oiga, ¿quién va a ir a escuchar a una persona así? Pero cuando uno le enseña, como le enseñaron a Timoteo, su abuela y su madre, pequeño Timoteo creció. No iban a jugar bingo, a tomar cafecito como hacen las evangélicas ahí en las iglesias de Latinoamérica, nada que ver. ¿No? Es un club, tomar cafecito, vamos a tejer, a jugar el bingo, o mire que vamos a ver, a contarnos cuentos y comedia. ¿Qué les parece, amigas, hermanas? Sí, sí, sí. No. Ese es puro circo. Esa es una burla a lo que la Biblia enseña. ¿Quiere que sus hijos sean realmente cristianos? No les envíe a las escuelas públicas. Ahí no les van, olvídese, ahí no, sí, de hecho no le van a enseñar nada. Es usted, en su casa. Oiga, póngale a leer algo. Muchos padres dicen, no, es que oiga, mi hijo, pero es tan travieso, él no entiende nada. Bueno, el que no entiende es usted, le digo. Usted cree que no entiende el niño. Es usted el que no entiende. Los niños entienden desde antes que salgan del vientre de la mamá. Y se ríen cuando yo les digo eso. Se ríen. Porque ellos creen que el niño es un animalito sin cerebro, sin conciencia. Las neuronas del ser humano se van creando dentro del vientre de la madre. A medida que van pasando los meses, las neuronas que comienzan y son lo que va prácticamente caracterizar la conducta. La conducta, escucha lo que digo, la conducta de ese niño cuando nazca, están prácticamente en un estado primitivo en donde cuando usted dice algo, esas hormonas se están formando. Cuando la madre grita, el niño recibe eso. Cuando la madre llora, sufre, traumatizada, eso afecta al niño. Cuando la madre está feliz, alegre, positiva, eso afecta al niño. Por eso es que niños cuando nacen, ya nacen con una predisposición de conducta. Y uno dice, ¿pero por qué nació un hijo así? Bueno, ¿cómo fue tu embarazo? Eso es lo primerito que dice el doctor. ¿Cómo fue su embarazo, señora? Se cayó, tuvo promedias, tuvo traumas, tomó pastillas, se drogó, no lo quiso, en su mente nunca quiso ese hijo, o lo amó desde el principio, le hablaba desde el principio. Porque si lo hablaba y lo amaba desde el principio, ese niño va a ser predispuesto a ser un niño sano. Así es, eso nadie lo niega. Entonces, una vez que nace, entonces el padre o la madre ya comienza a hacer la parte cognitiva de la socialización del niño. Por ejemplo, que se lleve bien creciendo en sociedad de seres humanos, que no sea un animalito, que se le hable, porque su cerebro es una esponja, que se le diga desde pequeño, hay un Dios que existe. Vamos a orar, juntar sus manitos. Eso es el niño que va creciendo. Padre dice, no entiende porque tiene 3 semanas. Oiga, ¿usted sabe a cuántos padres yo he regañado? Así, regañado, cuando escucho semejante burrada que dicen que los niños no entienden. Los he regañado. Cuando hago terapia le digo, oiga, usted pida perdón a su hijo. Porque aquí el que no entiende no es él, es usted. Los niños
entienden. Vuelvo a repetir, los niños entienden, enséñale, léale. Dije, léale. Porque cuando el niño comience a leer, va a decir, mi papá me leía, mi mamá me leía, yo también voy a leer. Ama los libros. Una de las cosas importantes que me he dado cuenta, aquellos niños que no les gustan los libros, es porque el padre no los enseñó a leer. 10 años, lee esto. El niño mira el libro, ¿no? Señora, una pregunta. ¿Usted le leía a su hijo cuando era niño? No, ¿cómo le voy a leer si el niño era un chamaco? No entendía nada, era un chimpayate que nomás corría. ¿Se dan cuenta ese concepto de la madre que tiene de su propio hijo? Oiga, si la madre piensa así de su hijo, ¿qué van a pensar el resto? Eso es Latinoamérica. Ahora ya saben por qué ponen a delincuentes como presidentes. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque es la parte externa. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero la parte interna, Dios conoce eso. Y eso se ve en la iglesia. O en las sectas, mejor dicho. ¿Cuántos son de verdad creyentes? Recuerde que el evangelicalismo nació en 1900. Antes no había evangelicalismo. ¿Quiere decir que la gente no era salva? Obviamente que sí. Pero cuando vino la religión gringa, evangelicalismo, México, Centro, Sudamérica, México, se comieron todos los tacos. Entonces la cosa ya cambia. Aquí hay mucho que hablar. Esto me gusta a mí. Espero que usted me vaya entendiendo. El Evangelio no es una promesa de elección. O sea, cuando uno viene a hablar del Evangelio, no le estamos prometiendo, tú eres elegido. No, nada de eso. Sino de una salvación misericordiosa y soberana del pecado que se recibe únicamente mediante la fe. Con el Evangelio no es promesa de elección. Nadie le dice, ¿sabes qué? Te aseguro que tú eres elegido. No. El Evangelio es promesa de salvación. Quiere decir, cree en el Señor Jesucristo. Mira, y serás salvo. Tú y tu casa. Pacto abrámico. Los niños entran en el pacto. El padre se bautiza y los hijos que nacen o que son del padre del pacto también son bautizados. Igualito como sucedió en el tiempo de Abraham. Entonces, el bautismo no es en base a la fe. El bautismo es un mandato, como sello y señal del niño. Obviamente, si es una persona adulta, tiene que creer. Si esa persona adulta no tiene hijos, pues no le va a bautizar al gato, solamente él. Pero si esa persona tiene hijos, los hijos ya pasan a ser parte del pacto. La pregunta es que me hacen los evangélicos, pero ¿cómo va a ser eso si lo aceptaron? Es que a Cristo, es que el cristianismo, la fe, no es individual, o sea que yo quiero y como que yo quiero y pues yo quiero, no, es pactual. ¿Saben lo que es pactual? Pactual significa que Dios, como hemos visto en Génesis 17, hace un pacto con el hombre y su descendencia. Es como, por ejemplo, tú compras una casa. ¿No? En la casa, bueno, tú compras tu esposa y tienes niños. Tú firmas y la casa, digamos, está a tu nombre. Sería ilógico y una burrada que tú le digas, mira, esposa, la casa está a mi nombre. Oh, qué bien, mira. Sí, pero como está a mi nombre, ustedes no pueden vivir en la casa. ¿Cómo que no? No, porque aquí dice, mira, mi nombre, ya ve, ustedes no están aquí, así que tú y mis hijos váyanse a cualquier otro lugar, esta es mi casa. O sea, el que diga eso, o está mal de la cabeza, o es una broma de mal gusto. Porque aunque esté a nombre del esposo, oigan, sus hijos y sus hijas y su esposa ya son parte también de la casa. Algo así es la teología del pacto. El hombre tiene fe. Y como es un pacto, promesa, tú y tu descendencia, hey, ya soy cristiano, soy parte del pacto. A ver, venga, a ver tú, a ver, Damián, vente para acá. A ver tú, Petra,
Vente para acá, Petra, vente, vente. Todos, vengan por aquí, la vamos a bautizar. Eso es la salvación pactual. Por eso le dijeron al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Lógico. Porque es pactual. Si fuera individual, hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Eres salvo tú, pero los de tu casa, vamos a ver si quieren. No existe eso. Usted sabe con cuántos evangélicos gringos hablo casi todos los días, hispanos. Muchos son cabeza dura, no entienden. ¿Cabeza dura? Yo no sé qué, o le creen más a su pastor que a la Biblia. La salvación es pactual, entiéndelo, Federico. Federico, escúchame. Cuando tú tomas la fe en Cristo, no es solamente tú, Federico, son tus hijos. No es que yo quiero que crezcan, a ver si ellos toman la decisión, les hago el llamado de fe, me pongo como Gigi, a ver si ellos levantan la mano. No, esa es una tontera. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña, vuelvo a repetir, oiga, ¿sabe cuántas veces yo repito? Más de 150 veces, yo lo he contado. No creen, yo le digo, oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en tu cabeza? No es que el pastor, olvídate del pastor. Olvídate. Eso es religión gringa. De aquí. Vosotros sí entienden. Me dicen gracias por hacerme entender. Es que no es difícil. Siempre ha sido así. El invento no es bautizar a niños. El invento es no bautizar. Ese es el invento. ¿Me están entendiendo? Lo voy a volver a repetir. El invento no es que se está bautizando. El invento es no bautizarlos. Porque dice que evangélicos de Estados Unidos, ¿no? Gringo, religión gringa, les dice que no. Recuerde, evangelicalismo no es pactual, se los digo. Ellos rechazan los credos, rechazan las confesiones. Eso es lo que va a México, a comer tacos, birria y todo eso, se quedaron ahí. Luego van a Centroamérica igual y a Sudamérica. Ya les voy a hablar también en inglés. Entender, hermanos, entender. Hay dos beneficios principales del pacto de gracia, la justificación y la santificación, de las cuales la justificación tiene prioridad lógica. Entonces, en el pacto de gracia, la justificación es cuando uno cree en Jesús, pone la fe en Jesucristo. Como consecuencia de la justificación, por la fe, la santificación viene. Por eso dice aquí, tiene prioridad lógica. Vamos a poner aquí. El único fundamento de la justificación es el cumplimiento de la condición del pacto de obras por parte de Cristo en su obediencia actual y pasiva. Activa y pasiva. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo vivía, estaba en la tierra, Él cumplió el pacto de obras. Mire, qué lindo es nuestro Señor. Ahora sí, apláudale. Sí, apláudale al Señor. Porque Él cumplió con su obediencia activa y su obediencia pasiva. No sé si a usted le enseñaron esto, pero esto lo he repetido desde hace 10 años. Si hace 10 años se olvidó, es porque usted se dormía. El único fundamento de la justificación es el cumplimiento de la condición del pacto de obras. ¿Cuál es la condición? Cumplirlo. Esa es la condición para justificar. Uno dice, pero yo no puedo, soy imperfecto. Exacto. ¿Pero quién lo hizo por nosotros? Aquí está. Cristo lo hizo en su obediencia activa y pasiva. O sea, cuando Cristo obedeció el pacto de obras a su perfección, entonces prácticamente Él cumplió la condición para ser salvos. Apláudale.
Dele gracias a Dios. Y aquí está. Vamos aquí a avanzar. El único objeto de la fe justificadora es Cristo. Amén. No hay otro objeto. El único objeto de la fe justificadora es Cristo. ¿O no? No es Buda. La fianza del pacto de redención para nosotros y el cumplimiento del pacto de obra para nosotros y el mediador del pacto de obra para nosotros. Vamos a ir por partes. Cristo es el objeto de la fe que justifica. Nadie más. 2. Cristo es la fianza del pacto de redención para nosotros. Cristo es el cumplimiento del pacto de obras para nosotros. Cristo es el mediador del pacto de gracia para nosotros. Amén. Voy a aplaudir. Qué bueno. Qué bueno. Esto usted tiene que memorizarlo. Porque eso no es fe. ¿Entiende? Ya son 8:32, voy a seguir. Si usted ya se quiere ir, lo siento, pero yo voy a seguir. Como dice el coro, no me voy, me quedo aquí. El único instrumento de justificación y condición del pacto de gracia es una fe receptiva. O sea, no es cualquier fe, es receptiva, o sea, que recibe, descansada y extra expectativa, que confía en el cumplimiento por parte de Cristo del pacto de obras. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si esto le enseñaron. Vamos a ir por partes, para no, porque quiero que usted entienda, para que cuando usted le diga ¿qué habló?, usted no se quede pensando, ya me olvidé. Oiga, si usted dice eso me voy a sentir muy mal. Al menos que realmente estaba pensando otra cosa en este momento. Cuando Dios crea a Adán y Eva, vamos a ver dónde está, en el capítulo 2 de Génesis. Les dice, 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, trabajo. ¿Se dan cuenta que el trabajo es una bendición de Dios? Ya está desde el principio. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. O sea, ese árbol no lo comes. Muy bien, Señor, gracias por decirme. Consecuencia. Porque si tú comes, o el día que comas, ¿sabes lo que va a pasar? Morirás. No. No, eso suena feo, Señor. Disculpa, pero entonces no comas. Obedece y vivirás. Así de fácil. O sea, yo obedezco y vas a vivir. Y si no obedezco, aquí está, morirás. O sea, yo tengo que hacer obras, exacto, tu obra va a ser obedecerme. ¿Y será fácil, Señor? Bueno, yo te digo lo que te viene como bendición y lo que te viene como maldición. Mi ley es, come de todo árbol. Segunda ley, no comas de este árbol. Consecuencia, si comes vas a morir. ¿Qué te parece? Muy bien, Señor, yo este pacto de obras que acabas de hacer, lo voy a cumplir. Entonces, si se dan cuenta, Dios estaba pidiendo obediencia total de Adán. Pacto de obras.
Pero sabemos, según la narrativa, que falló, fracasó. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto que Dios justo dijo, no coman. Entonces, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Para ser justificados, sería ilógico que Dios diga, bueno, ahora tienen que cumplir la ley, lo cual, si ellos que eran perfectos no la cumplieron, menos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿entonces ya no hay salvación? Ahí es donde, en el pacto de redención, Jesús voluntariamente dice, yo voy a ir a darles la salvación. Voy a cumplir la ley completa, Padre, por ellos. Aquí está. Eso se llama el pacto de gracia. O sea, el pacto de obras es prácticamente parte del pacto de gracia, es una administración. Porque nadie ha sido salvo por el pacto de obras, nadie. Es una fe receptiva, es decir, que descansa y extra expectativa, que confía en el cumplimiento por parte de Cristo del pacto de obras. O sea, cuando Cristo estuvo aquí, su obediencia a la ley pasiva y su obediencia a la ley activa. Hermano, no entiendo qué es pasiva ni activa, ya me confundió. Aparte que estoy confundido, pues ahora sí estoy perdido. Oh, lo voy a explicar. La parte activa es cuando él justamente cumplía la ley en obediencia a Dios. Predicaba, enseñaba, hacía milagros, estaba cumpliendo, activa. La parte pasiva es cuando él es arrestado, torturado, no se opuso para nada y es crucificado. Ellos es la parte pasiva. ¿Por qué? Porque él se dejó que cumpla todo lo dicho. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando cumple la parte pasiva y activa, entonces él cumplió la ley, la parte pacto de obras, y al cumplir el pacto de obras, nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, porque Él es el único que pudo cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Quiero terminar aquí. Y quiero decirle que esto lo voy a poner más adelante en escrito, para que lo lean. Pero este es el pacto de gracia. Jesucristo cumple en su obediencia activa y pasiva el pacto de obras. Y nosotros, al poner nuestra fe receptiva en Cristo, somos justificados. Amén. ¿No le da alegría eso? ¿Se dan cuenta? Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande. Ayúdanos a entender este misterio. Que ¿cómo es posible que tu Hijo haya venido torturado, crucificado, pero ahora está sentado a tu diestra? Cumplió el pacto de obras por nosotros, pecadores, incapaces de poder cumplir tu ley. Que la gracia de Dios, que tu gracia sea sobre nosotros a cada momento. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor, sinceramente, esté con todos ustedes. Reflexionen esto, porque esta es la teología reformada de cómo nosotros entendemos el plan de salvación. Amén.